Pero nos vamos a meter en otra fecha muy importante que va a ser lo que pasó el 1 de mayo de 1982. Y para hablar de aquella histórica fecha, porque comienzan los combates en las Islas Malvinas y es el bautismo de fuego de nuestra gloriosa Fuerza Aérea Argentina. Y estamos en comunicación y es un lujazo porque además tuvo la paciencia de estar esperándonos el comodoro retirado, veterano de guerra, Gustavo Aguirre Faguet. Gustavo, muchísimas gracias primero por la paciencia y segundo por la comunicación. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. No, no, para nada. Siempre es un gusto atender a los que les hacen el servicio de mantener la llama y la memoria de nuestras Malvinas, de la gesta de Malvinas. Muchísimas gracias, un honor, Gustavo. Eh, Gustavo, 1982 eras teniente de la Fuerza Aérea Argentina, pero previo a meternos en esa fecha tan importante, ¿cómo fue tu carrera militar hasta 1982? Bueno, yo hice la escuela de aviación después de haber finalizado el liceo militar, o sea, hice la secundaria en el Liceo San Martín. Luego, los 5 años de escuela de aviación para recibirme de aviador militar y un cupo de ese grupo de aviadores de la promoción 42. Vamos a la escuela de caza, que es en Mendoza. Allí teníamos en esa época el Morán Suñer y se llama Escuela de Estandarización de Combate. este, y uno se especializa en la aviación de combate, unas 250 horas en el año, para volar formación, ataque, tiro nocturno, combate aire-aire, todo, digamos, los estándares para poder ser aviador de combate. Luego, desde el fin de ese año, 78, que fue muy particular porque siendo alumnos egresando, fuimos desplegados al sur por el conflicto y probable conflicto, digamos, y que yo siempre digo, gracias a Dios, se solucionó diplomáticamente, a Dios y al Vaticano. Pero nosotros en diciembre fuimos desplegados a la Patagonia. Yo estuve desplegado con nuestro escuadrón en Tandil y en Río Gallegos. Hacíamos reemplazos, preparándonos para lo que sucediera próximo a la Navidad del 78. Para mí fue una linda sorpresa en el 79 haber sido designado para ir a volar a 4B en el Reynolds, volé avión de combate, un hermoso avión como la 4B del Skyhawk en Villa Reynolds. Este, y a fin de ese año, otra linda sorpresa de la vida y de la profesión, ir a volar Dagger, Mirage M5. Éramos los primeros alféreces. Había, por supuesto, una lista de tenientes y primeros tenientes para ir a volar ese avión. Ya había, por supuesto, algunos instructores argentinos Uh -huh. y que estaban, así que en Tandil, así que era este, teniente recién ascendido y volé el Dagger ese año, todo el año 80. Así que en el 81, digamos, yo ya era piloto de combate habilitado en M5, junto a otros compañeros míos de promoción, eh, este, que, que, dieron su vida en Malvinas. Los tres, éramos 4 alféreces, y Juan Bernard y Pedro Beán y Ricardo Volponi. Ricardo de Tres Arroyos, Pedro Beán cordobés y Juan Entrerriano. El, no regresaron de Malvinas. Y bueno, esa fue mi preparación previa. Gustavo, recuerdo estamos conversando con Gustavo Aguirre Faguet, comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Gustavo, hiciste, decías el liceo militar. ¿Y por qué elegiste la Fuerza Aérea? Me encantó mi experiencia y tengo grandes compañeros. Nos seguimos juntando con el Liceo Militar. Pero buena pregunta, no sé por qué. Nunca, tengo mi hermano, es teniente coronel retirado, mi papá es mayor retirado, mi abuelo
fue oficial retirado de caballería. Eh, Tengo una familia, digamos, dedicada al ejército. Seguramente buenos profesionales, buenos argentinos, pero no sé por qué no se me ocurrió ingresar, y lo respeto muchísimo y lo quiero muchísimo desde San Martín en adelante, a Claro. nuestro ejército argentino, pero siempre tuve la llama de ser aviador y aviador militar. Desde chiquito veía un avión y estaba interesado en los aviones, y tampoco se me ocurrió ser piloto civil. O sea que terminé luego de retirado de la Fuerza Aérea, volando unos 10 años de aviación comercial, pero digamos, y soy agradecido de haber conocido esa tarea, pero mi ambición pasaba por ser piloto y piloto de combate mejor. Gustavo, y conocida tu vida previo a 1982, que es muy importante, se da una particularidad porque se recuperan las Islas Malvinas el 2 de abril. Contanos cómo viviste vos aquel día. Fue, fue, Fue particular, seguramente para todos los argentinos, pero yo reconozco mi formación de escuela pública. Mi mamá es maestra, era maestra, y, y agradezco y reconozco la educación que tuvimos y esas banderitas y mapas de nuestro país y de nuestras islas. Así que tengo esa formación y el orgullo de haber visto nuevamente la bandera argentina en las islas. Eh, el 2 de abril yo era teniente de escuadrilla en Tandil, este, pero además siempre teníamos, como siempre somos pocos oficiales y las brigadas normalmente son grandes, tenés otros cargos, otras responsabilidades. Y además volaba un Cessnita, un Cessna 182, que me enseñó mucho. Y esa mañana del 2 de abril yo había tenido que ir a buscarlo al jefe de brigada, al que había llevado el 1 de abril a una reunión importante en Buenos Aires. Yo, por supuesto, en Ascuas, como buen teniente, no tenía idea de qué pasaba, como muchos argentinos, y cuando volví el 2 de abril a la mañana a Tandil, bien tempranito, había un poco de nubosidad, entonces puse la broadcasting, puse la radio de Tandil, este, para ver las agujas y ver que estaba cerca de la base para ir a destino, y escuché las marchas de San Lorenzo, de Lima. No pensé que había habido algún cambio de gobierno o algo así, pero no Claro. tenía idea de que era Malvinas. Escuché un ratito y cuando aterricé vi un despliegue de Hércules, de Boeing, vi un despliegue importante de la brigada que junto pocos minutos y cerca de mi aterrizaje con el simple Cessnita estaban estos vuelos logísticos, así que gran movimiento, y apenas después del aterrizaje reuniones de pilotos y reuniones en el grupo aéreo para enterarnos bien de qué pasaba. Recuerdo muy bien a nuestro jefe de grupo en aquel momento. Yo pido disculpas porque por ahí trato de ser justo y trato de ser concreto y objetivo, pero tengo un gran orgullo de ser oficial de la Fuerza Aérea y de los jefes que tuve. Y el jefe de grupo en ese momento, el vicecomodoro este, Tomás Rodríguez, que nos reunió a todos los pilotos y dijo: señores, no quiero escuchar diplomáticos, políticos ni historiadores. Acá estamos en guerra con Gran Bretaña, nuestro país ha recuperado las Islas Malvinas y quiero que seamos expertos en el armamento británico, el armamento que puedan tener los buques, las fragatas y los aviones y los misiles con los que nos estamos enfrentando. Así que ese mismo 2 de abril nos puso en órbita para estudiar profesionalmente qué es lo que se venía o se podía venir en Claro. ese momento. Gustavo, y ahí hay una particularidad, porque la Fuerza Aérea Argentina sobre el mar no debería volar, no era
su guerra, por particularidades de la política que había pasado en Argentina. Cada fuerza tenía como su zona de operaciones. La Total, Fuerza total. Aérea era en el continente. Y ustedes sobre eso empiezan, de repente es, bueno, tenemos que ir a una guerra marítima en la cual la fuerza nunca se había preparado. Sí, sí, así es. Y digamos lo que uno aprende y lee este, posterior es la Fuerza Aérea asesoró de que no estaba en condiciones de mantener la superioridad aérea imprescindible para un conflicto con una potencia. Así que, pero a pesar de ese asesoramiento, digamos, entiendo que objetivamente la idea era recuperar las Malvinas y no ingresar en conflicto, sino dejar un destacamento, dejar simplemente hacer ver al mundo que nos pertenecía, pero sabemos que las cosas después cambiaron, pero se tuvo que, lamentablemente, creo que este, improvisar la respuesta que podría dar la Fuerza Aérea con el equipamiento que tenía. Lo que vos decís es correcto, son responsabilidades. Cada institución tiene sus responsabilidades y a partir de esa responsabilidad tiene los presupuestos que corresponden, el equipamiento que corresponde, el adiestramiento, las instituciones, los institutos, este, para poder cumplir con esa responsabilidad. Así que no teníamos armamento acorde, este, así que creo que se hizo más de lo que se podía, con una gran voluntad, empeño, decisión, pero ni las bombas, ni el equipamiento, ni la misma navegación, porque vos tenemos un avión, hablo de mi experiencia personal, Ujú. como el Dagger, un Mirage que puede normalmente volar a más de 1000 km/h, puede volar a más de 2000 km/h, pero no tenemos reabastecimiento en vuelo, así que no podíamos emplear la máxima velocidad, así que teníamos que volar a una buena velocidad, digamos, pero apenas haces unos minutos, perdés en el horizonte, ves agua, atrás tuyo ves agua, a los costados ves agua, y el equipamiento era básico. Así que esa es la realidad. Después el avión fue equipado este, con más tecnología, pero en ese momento estamos hablando de más de 40 años atrás, una compra nueva, Claro. medianamente nueva. Pero Gustavo, el Y después es después de la guerra. Digamos, durante la guerra ustedes era todo a ojo, a... ese avión era, por ejemplo, el Mirage M3 estaba mejor equipado, por ejemplo, para intercepción aérea, tenía un radar y demás. Sabemos que la Armada hacía poco había adquirido y tenía el Super Tender, Claro. o sea que en la época había aviones con mayor tecnología. Pero en ese momento, normalmente la Argentina después termina equipando los aviones. Mm. O sea, normalmente tenemos una cantidad bastante razonable de aviones de combate para el tamaño que tiene nuestro país y para las brigadas que tenemos, se hace la compra y después el avión se va mejorando, se va reequipando de acuerdo a las necesidades y seguramente es lo que pasa y va a pasar con el F-16, por ejemplo. O sea, Claro. está la compra acorde para poder mantener la capacidad de interceptación, de defensa y demás, pero el equipamiento va progresando y desarrollando. Y muchas veces con tecnología propia y con requerimientos propios. Pero en ese momento era como muy fresco y bueno, teníamos un buen avión. El avión fue hecho en Israel. Ujú. Los israelitas son muy prácticos. Seguramente tenían eh, otro tipo de aviones, pero este avión era como un cazabombardero diurno. Después se equipó mejor, pero en ese momento esa compra fue así. Claro. Y el armamento era muy confiable y el avión era muy confiable, y nuestros mecánicos hicieron maravilla para, fíjate, yo siempre digo que no tuvimos accidentes, no tuvimos accidentes técnicos. Otras fuerzas sí tuvieron.
Mm. Nosotros no tuvimos incidentes, o sea que nuestros armeros, nuestros motoristas, nuestros especialistas en aviónica hicieron un gran trabajo. Y dentro de eso, recuerdo estamos conversando con Gustavo Aguirre Faguete, en 1982, teniente de la Fuerza Aérea, Comodoro, retirado actualmente. Gustavo, y dentro de esto, lo que estás contando y la situación, inclusive también van a ser asesorados por hombres de la Armada que les cuentan que los buques británicos eran casi, no había era una gran fortaleza, casi no había chances de atacarlos, pero ustedes fueron igual, Gustavo. Se fue todo ese tiempo de abril, fueron reuniones de jefes de escuadrón, jefes de escuadrilla, este, y analistas de qué es lo que convenía y qué tipo de armamento convenía. Y por supuesto había ventajas y desventajas. Eh, Nosotros podíamos hacer ataques en altura, en picada, podíamos hacer ataques en vuelo rasante. Diferentes tipos de ataque nos daban diferentes opciones del combustible que necesitábamos para poder llegar y cuánto tiempo podíamos estar sobre Malvinas. Este, Así que en esos días de abril, te cuento, fuimos un par de veces, todos en diferentes oportunidades, con el Dagger para volar sobre Malvinas, estando nuestra tropa en Malvinas y antes que llegaran los ingleses hicimos sobrevuelo para ver el, era bastante, para nosotros fue la primera vez, y no sé si no está cerca de algún récord para un avión que no tiene reabastecimiento en vuelo. Claro. Pues yo digo siempre nuestras islas Malvinas son muy argentinas, pero es como un vuelo a Córdoba sobre el mar, Mm. sobre el agua y volver todo agua. Y regresar a San Julián, en este caso, que este, nosotros habíamos sido desplegados inicialmente en abril a Comodoro Rivadavia y luego fuimos a mi escuadrón, ¿no es cierto? El Ujú. escuadrón Dagger, fuimos a San Julián. Estuve prácticamente toda la guerra desde San Julián. Y, y bueno, me tocó un par de veces, como digo, para que nuestra tropa y nuestros eh, eh, oficiales, suboficiales del ejército y de la armada conozcan el perfil del avión Dagger y que no estaban solos, que estábamos nosotros pendientes de ellos. Y también me permitió cuando llevaban los aviones logísticos de carga, me permitió un par de veces pisar suelo malvinense y cuando fueron a llevar pertrecho, fui una mañana y volví a la tarde con algún vuelo de Hércules que volvía Claro. al continente. Gustavo, y así va pasando el mes de abril, las dos últimas antes de meternos en el 1 de mayo. ¿Cómo fue para vos, para el entonces teniente Aguirre Faguet, volar sobre el mar? ¿Qué recordás de ese momento? Nosotros habíamos volado sobre el mar seguramente cuando hacemos tiro aire-aire, por ejemplo, con cañones, Sí, tanto en la escuela de caza como en A4 y como en Dagger, se lleva un avión, le llamamos manguero, porque arrastra una manga como si fuera esos carteles de publicidad que uno ve en la playa. Y bueno, y eso para no provocar daños en superficie se hace sobre el mar. Así que teníamos esa experiencia. Pero, o por ejemplo, cuando uno va a Ushuaia, hay partes de la ruta que la línea recta mm, te lleva a volar unas millas claro, lateral, por ejemplo, a Comodoro Rivadavia, digamos, está dentro de lo normal. Pero como no era nuestra responsabilidad, no teníamos equipamiento, este, cualquier, no sé, imagínate que hubiera algún inconveniente y que un avión se eyecta en el agua. Digamos, ¿qué está haciendo la Fuerza Aérea a 100 millas de la costa? No tiene nada que hacer la claro. Fuerza Aérea ahí. Entonces es como que no era nuestra responsabilidad y nuestro equipamiento no estaba para eso. Bien. Así que, pero, pero realmente cuando,
cuando teníamos 1000 incógnitas, 1000 signos de pregunta, este, pero cuando tuvimos que volar para una misión, eh, creo que era el problema menor, era volar arriba del agua, ¿no? Y dentro de eso, del problema menor, recién resaltaste que ustedes no tenían reabastecimiento en vuelo. Ah, Cuando llegaban a las islas, ¿cuánto tiempo tenían para operar? claro, nosotros eso se planifica y eso lleva bastante, digamos, eh, son fórmulas que de acuerdo al equipamiento, ¿qué querés llevar? O sea, ¿cuál es la misión? Mm, ¿Es de bombardeo? Bueno, ¿con qué tipo de bomba? ¿Con qué espoleta? Bomba de 250 kilos, bomba de 500 kilos. ¿Querés llevar más combustible? Llevas tanques de 500 litros, de 800 o de 1300. Llevas 2 tanques o 3 tanques. El avión es multipropósito y tiene varias estaciones para colocar. Entonces, cada una de esas configuraciones diferentes hace que la resistencia al avance, el avión no es lo mismo. Un avión limpio, sin tanques y sin bombas, es un avión hermoso, es una maravilla, y a medida que le colgas cosas, va cambiando, va teniendo más peso, va teniendo más resistencia al avance. Y además, si volás a baja altura, a mediana altura o a gran altura, cambia. A gran altura ahorras bastante combustible, mucho, una gran diferencia. El, tenés una eficiencia de motores ujú, muy alta. Tenés que llegar también a gran altura, hay que gastar combustible para llegar allá claro. arriba. Entonces, todo eso se planifica, son papelitos y fórmulas y mapas y, y diferentes versiones y alternativas. Este, Después, como ya sabemos, digamos, eh, ganó, digamos, tuvo más preponderancia, pero era íbamos a atacar a buques misilísticos que tenían el equipamiento más avanzado para defender a Europa en la NATO y justamente de la defensa antiaérea. A esos teníamos que atacar, Claro. porque, digamos, la flota, la Task Force, iba defendida y venía con un escudo de fragatas misilísticas. Ya habíamos tenido el asesoramiento de que era, no es que era imposible, es que más o menos la solución que nos daba la Armada era que tenían que ser 6 ataques simultáneos a un solo buque para que hubiera alguna posibilidad de tener algún impacto en el buque. Este, digamos, se analizó, se vio si íbamos un ataque a gran altura, nos evitábamos el impacto de algunas armas de baja y mediana altura, pero perdíamos totalmente la sorpresa y bueno, a baja altura teníamos la posibilidad de tener alguna sorpresa, no sorpresa del ataque, porque ya sabíamos que del otro lado de la cordillera ya le avisaban y ya sabían qué movimiento estábamos haciendo y sabíamos que ellos tenían información de nuestro despegue y nuestro acercamiento. Pero teníamos algún tipo de sorpresa a ver a qué blanco íbamos y en qué minuto, minutos más, minutos menos, de acuerdo a ese objetivo, aparecíamos y en vuelo muy bajo le podíamos dar esa sorpresa. Y bueno, eso fue lo que se decidió, eso fue lo que hicimos y creo que no fue errado, ¿no? Y dentro de esto que estás, nos estás contando y además también enseñando, el 1 de mayo va a llegar el bautismo de fuego porque los ingleses empiezan a atacar a las Islas Malvinas y allí el entonces teniente Gustavo Aguirre Faguet va a ser parte de una escuadrilla que es la escuadrilla Torno. Contanos de aquel día, Gustavo. Sí, cómo no. ¿Viste? Nos organizamos por escuadrillas, normalmente somos 3 o 4, jefe de escuadrilla, un capitán, eh, y cada jefe, está el jefe de escuadrilla y un jefe de sección,
tiene un numeral. Nosotros sí que somos jefe de escuadrilla, jefe de sección y un numeral de cada lado. En la guerra prácticamente no salimos de A4, sino que salimos de A3. Y los tornos, estaba el capitán Di Meglio, primer teniente Román y el teniente Aguirre. Estábamos en la pizarra de esa mañana. Ya había habido algunas incursiones y esa madrugada tuvimos nuestras primeras bajas. Yo siempre digo cuando me toca dar una charla en algún colegio de diferentes edades, este, el, que está bueno recordar al enemigo de ese momento, porque hubo, hubo errores, hubo falencias, hubo problemas logísticos para nuestra tropa, graves, pero digamos así como en 1833 los británicos invadieron y echaron a nuestro gobernador, nuestra bandera y nuestra posesión de Malvinas histórica y legal y reconocida de nuestra herencia de España. También ese 1 de mayo, a la madrugada, nos vinieron a pedir permiso. Vino un Vulcan en medio de tratamientos diplomáticos y esfuerzos de resolver la situación y encontrar una vía pacífica. La respuesta fue un bombardeo importante y nuestros primeros muertos de esa madrugada, con Harriers y con Vulcan, tanto a Darwin como a Puerto Argentino. Entonces, nosotros en la organización que teníamos en todo ese mes de abril, del cual también es interesante ver la respuesta de la Fuerza Aérea, porque fue una institución completa, o sea, tanto helicópteros, artillería, aviones de transporte, los Boeing volando por el Atlántico Sur, los Hércules en vuelo logístico y el vuelo de reconocimiento. O sea, llegamos en ese despliegue a diferentes bases, con Pucará, con A4 y con Dagger, desde Río Grande, San Julián, Santa Cruz, Comodoro, Trelew. La Fuerza Aérea tenía esos medios operativos ya armados, ya con las bombas, ya con sus mecánicos, con su sistema de combustible, con sus radares, con su artillería, y ordenados por la Fuerza Aérea Sur, que se había el brigadier general Crespo, la comandaba con su Estado Mayor desde Comodoro Rivadavia. Así que esa fue la respuesta de la Fuerza Aérea institucional. Se armó la Fuerza Aérea Sur, seguramente por orden del comandante en jefe, y bueno, la comunicación de la Fuerza Aérea Sur era mediante unos teléfonos alámbricos, de teléfono de guerra, digamos, y cuando sonaba la chicharra de ese teléfono de guerra, quería decir que venía alguna orden fragmentaria. Entonces, sonaba la chicharra y bueno, fueron algunos despliegues esa mañana de interceptación y de apoyo a alguna defensa aérea. Pero a la tarde nos tocó, y a medida que va pasando el tiempo, a lo mejor una escuadrilla que está en alerta, no puedes estar 10 horas de alerta, claro, y estar 10 horas con el equipo puesto sin mover. Entonces se cambia la tripulación. Bueno, nos tocó a los tornos estar luego del mediodía, nos mandaron a los aviones y venía ese ataque que sabíamos que iba a ser la prueba de fuego, digamos, el primer ataque a buques, a estos buques. La orden decía que eran buques que estaban bombardeando Puerto Argentino. En realidad el objetivo decía en los mapas que era sobre la bahía Anunciación, y bueno, el ataque debíamos hacerlo y despegar luego de las 2 y algo de la tarde. Los aviones normalmente están en los búnkers, están en los refugios. Vamos al avión, una vez que nos instalamos, tenés tu equipo de anti-G, equipo de chaleco salvavidas, chaleco de supervivencia,
y, y a partir de ahí ya se trata de hablar poco y nada, por radio, lo mínimo. A partir de ahí con una pizarrita te muestran si hay que dar alguna orden, algo los mecánicos ya se comunican, a partir de ahí ya tenemos solo señas y tenemos que hacer lo que ya estudiamos y lo que veníamos practicando. Ujú. Así que despegamos y como te decía antes, por una pregunta tuya, eh, fuimos tomando altura en forma escalonada para ser óptimo con el gasto de combustible y luego fuimos descendiendo para llegar a la altura sabiendo que nos iban a estar viendo en esa etapa, pero ya cuando estábamos por el norte de las Islas Gran Malvina y los primeros islotes, ya íbamos rasante. Y a medida que nos acercábamos al blanco, íbamos aumentando la velocidad. Este, te cuento cómo fue ese ataque del, Dale. del 1 de mayo. Nosotros cuando cruzamos el estrecho de San Carlos, por la parte norte del estrecho, eh, ya el radar, sin esperar que nosotros respondamos, nos avisaba que había, en el mismo momento que nosotros estábamos navegando, el radar argentino, el Westinghouse que tenía la Fuerza Aérea, no estaba a disposición nuestra solamente. Había otras interceptaciones, otros vuelos. Este, nosotros éramos los que atacábamos, íbamos a atacar a los buques. Así que por ahí nos decía, tienen Harriers o bandidos que van en tal dirección. Este, cuando, cuando cruzamos el estrecho de San Carlos, tuvimos dos novedades y pasamos las dos. Una, era nuestra primera misión rasante y vimos parecía un buque y era la Roca Remolino, una roca que estaba en el estrecho, que estaba a una milla de la costa, y con las olas que había espuma, parecía que estaba, bueno, lo vimos de costado. Vimos unos Harriers que había pasado pero a gran altura y en otra dirección, o sea que que eso lo vio Román, yo no lo vi. Cada uno en la escuadrilla tiene una misión de radio también. Tenemos una radio común de la que no hablábamos, pero sabemos que cualquier cosa que teníamos que decir, estábamos los tres en esa frecuencia. Pero teníamos otra frecuencia libre y lo que hacíamos para tener más información de la situación, uno tenía la torre de Malvinas, otro tenía el radar de Malvinas y otro tenía el retransmisor, que era un avión por ahí del Escuadrón Fénix, que estaba a 50.000 pies, estaba a gran altura, a varias millas de distancia, pero que era como un relé de comunicación si había alguna contraorden o alguna orden especial desde Comodoro Rivadavia. Así que bueno, eso me permitió a mí escuchar cuando estábamos cerca del Blanco, eh, el derribo del pobre de García Cuerva, que García Cuerva estaba con un M3, este, ya se quedó sin combustible para regresar, eso lo supe después, ¿no? Ujú. Yo lo que escuché fue en la frecuencia de Torre de Malvinas, que alguien con algunas malas palabras, y estaba frustrado porque no lo escuchaba, gritaba, no le tiren, no le tiren, y era el artista. O sea, una vez que uno le tira pensando que es enemigo, ya las otras artillerías se despiertan y le tiraron a García Cuerva cuando intentaba aterrizar. O sea, y yo vi las, las ráfagas que se veían de, de, como líneas de fuego, Las de trazantes, ¿no? los antes, ¿no es cierto? Es un arma letal que es la de 35 milímetros. Eh, Ahí estábamos sobre la bahía Anunciación. Teóricamente ahí tenían que estar los buques y no estaban. Y ahí nosotros ya estábamos, de acuerdo a lo planificado, cerca del límite de nuestro consumo de combustible, del remanente que teníamos que tener. Entonces, Di Meglio, que era el jefe de cuadrilla, nos dijo 3 minutos más, simplemente eso. Entonces sabíamos que el Mosca, que era el límite,
teníamos que volar 3 minutos más. Era una formación un poco incómoda porque íbamos en línea, teníamos que tratar de que nadie va delante de nadie, muy bajo, lo más bajo, casi como que tocas con la cola en el agua, esa es más o menos la instrucción. A medida que el avión toma más velocidad, es un poquito más incómodo, tener que ser muy, muy sensible con el comando. Este, un, un descuido puede hacer que te tragues el agua. Y además teníamos que mirar para atrás, a ver si teníamos algún avión atrás de alguno de nosotros tres. Nos cruzamos un helicóptero británico 1 minuto antes o segundos antes de cruzar la península y ver en el sector sur que ahí sí estaban los buques. Este, pensamos que ese helicóptero era como una guía, protección y además guía de la artillería de los buques que estaban bombardeando a nuestra gente en Puerto Argentino. No hicimos lo que teníamos previsto. La idea era los tres atacar a un buque. Los buques estaban como en un triángulo. Este, pensamos, luego eh, se dice que era la Alacrity, Arrow y Glamorgan, pero bueno, hay otra teoría que ubica a lo mejor la Sheffield ahí, entre esos, pero digamos, son teorías que nosotros no intervenimos porque a mí me preguntan de inteligencia qué es lo que vi, y yo particularmente, este, como estaba en la formación, me tocó más hacia el lado del mar, eh, ataqué el buque que estaba más hacia el lado del mar. Y, y tuve la buena o mala idea de tomar un poco de ángulo, este, porque me resultaba muy tedioso seguir rasante y que la mira me daba en el agua y me faltaba tiempo para que llegue a la mira, poder eh, coordinar la mira con el buque. Entonces, levanté bruscamente la nariz. El Dagger tiene una nariz bastante pronunciada, bastante larga, y eso me tapó el buque. Cuando bajo la nariz para tener el buque en la mira y poder tirar con cañones hasta estar en distancia de las bombas, este, cuando hago eso fue un infierno de tiro de ese buque. No sé de los otros, pero de ese buque era un túnel de fuego, un túnel de como si fueran cohetes, como si fueran cañitas voladoras, como si fueran eh, gases blancos y grises que pasaban cerca y fuego en el centro. Este, Algunos dicen que es valentía, ¿no? Digo, uno ahí ya está jugado, lo mejor que tenés que hacer es continuar con lo que tenía previsto, no se me ocurrió otra cosa, al contrario, miré la velocidad para no excederme de la velocidad, porque si me excedía de la velocidad de tiro, a lo mejor afectaba la calidad de las bombas, el rendimiento de las bombas. Entonces, y cuando tenía eh, la nariz del avión, porque coincidía el retículo de mira que uno tiene que ver, que está reflejado en el parabrisas, con la altura y la velocidad que corresponde para que la bomba pegue. Son varias variables que hay que tratar de hacerlas coincidir, para eso nos entrenamos, y coincidía prácticamente cuando la nariz del avión del Dagger está tocando el, el objetivo, que era la popa del avión, del buque, ahí lancé las bombas. Se siente, porque las bombas, en este caso, no siempre, estaban puestas en la cola del avión. O sea, que son 500 kilos que se desprenden con un eyector, así que son bien notables, inclusive el avión se estabiliza un poco. A partir de ahí dejé de ver el fuego, me puse lo más rasante posible, porque había tenido que levantar un poco para no chocarme con el buque, había estado un poquito más alto de lo que veníamos, volví a mi vuelo bien rasante y le apunté a Sudáfrica.
me quería alejar de ahí porque me habían tratado mal, digamos. Entonces, pero después tenía que volver para apuntarle a San Julián. Y San Julián era el sol, apuntarle al sol prácticamente, que a esa hora ya está cerca del horizonte. No ves mucho más que mirar para adelante y ver rumbo oeste y al sol, y ir ascendiendo lentamente porque ahí sí yo sabía que estaba menos del combustible normal para regresar, así que tenía que cuidarlo, si no me iba a quedar en el agua sin llegar a continente, así que... Y cuando estaba en ascenso, tenía que pasar en altura por Puerto Argentino también, porque si no la misma artillería me podía bajar. Ya sabíamos que esa zona era prohibida, que no teníamos que molestar a nuestra artillería antiaérea, que nos iban a, tanto de Marina, de Ejército, de Fuerza Aérea, nos iban a interpretar como enemigos. Así que eso ya lo sabía. A la altura de, pasando Puerto Argentino, en el ascenso, el radar nos dice que teníamos, yo era el último de los tornos, estaba el torno 1, el 3, y yo el 2, que había estado un poco más alejado, era el último de los tres. ¿Los veías a los otros aviones? No nos vimos, sí, al estilo de cuando nos entrenamos y salimos de alguna situación así operativa conflictiva, como es el tiro. Muchas veces el tiro es siempre que tener que estar mucha atención cuando manejas bombas, cohetes o misiles, sea en tiempo de guerra o en tiempo de paz, es un tema delicado. Este, a la salida decimos, el uno dice uno y vos tenés que contestar si sos el 2 2 y el que es 3 contesta 3. Ese segundo de comunicación. Se ve que Di Meglio preguntó, dijo uno y no lo escuchamos. Yo no lo escuché y Román tampoco lo escuchó. Di Meglio quería saber si estábamos vivos, si habíamos salido los tres. Entonces, lo que sí escuché, que por ahí gritó, ¡contesten, boludo! Entonces ahí yo contesté 2 y Román contestó 3. Y no hubo más comunicación. Pero sí el radar dijo que detrás del último había una PAC, que se llamaba de bandidos, una patrulla aérea de combate de Harriers, en los cuales se vinieron acercando porque yo, en el ascenso y la falta de combustible, eh, no estaba a una buena velocidad de alejamiento. No podía, no me daba para hacer todo, mayor velocidad, cuidar el combustible y estar en ascenso. Así que regulaba eso y los Harriers se habían acercado. Gracias a la operación del radar excelente, y a los cuales le agradezco y le debemos la vida a muchos pilotos, y les debemos también haber cumplido con varias misiones. Este, Pusieron a una sección de Dagger que estaban de refuerzo, que eran Donadile y Zen, otros dos Dagger que estaban cerca del estrecho San Carlos, los hicieron maniobrar para ponerse atrás de los Harriers. Y se ve que los Harriers ya en esa persecución ya estarían el límite de combustible, tenían que volver a portaaviones, cuando vieron que se les acercaban estos dos Mirage, estos M5, que era la escuadrilla Fortín, abandonaron nuestra persecución. Y ahí pudimos regresar los tres. Por ahí en algún momento vi un puntito, como si fuera menos que una mosca, pero ni pregunté ni hablé, me imaginaba que era alguno de nosotros tres. Pero nos acercamos y descendimos, teníamos que hacer todo muy fino porque cuidábamos el combustible. Yo no sabía si tenía el avión alguna herida de ese cañoneo, no tenía idea si tenía los sistemas, no tenía ninguna luz prendida, ninguna falla, pero no sabía si tenía algún agujero o me habían perforado alguna rueda o algo, ¿no es cierto? No. Pero bueno, y no podíamos fallar en el descenso, o sea, había un poco de nubosidad. eh, ya ahí ya teníamos ayuda del radar del Río Gallegos, ya entrábamos en la zona ya estábamos en territorio amigo, digamos,
pero no teníamos posibilidad, muy estúpida, pero muy obvia, de pifiarle a la pista o hacer algún error de pilotaje que te haga rehacer la maniobra, porque tenemos el combustible justo para hacerlo bien y aterrizar. Así que bueno, eso salió bien y nos encontramos en plataforma, los tres con un gran abrazo. Digamos, yo, como conclusión de esa misión, digamos, me enteré después que era el primer bombardeo y la primera experiencia de atacar con bombas convencionales a buques tan sofisticados. Este, fue, la Fuerza Aérea se creó en el 45, pero no había estado en combate, digamos, ni ataque, ni bombardeo en defensa de nuestro país hasta ese momento, o sea que fue el bautismo, digamos, de combate para la Fuerza Aérea. Creo que mis bombas fueron las primeras que llegaron. Di también atacó el mismo y con Di coincidimos que han sido mis bombas. Dependemos de lo que dicen los ingleses. Los ingleses y la BBC dicen que fue un efecto menor, que hubo un marinero herido, este, pero le tiramos los dos, y Román atacó el otro buque que estaba más cerca de la costa. Desde la costa, que creo que fue un efecto también interesante y positivo, nuestra tropa, soldados, suboficiales, oficiales que estaban en la costa y cerca de Puerto Argentina, este ataque fue a menos de 10 millas, o sea, a menos de 15 kilómetros de la costa, y la tropa nuestra, que estaba desplegada en Puerto Argentino ese 1 de mayo, luego de haber sufrido los ataques de Vulcan y Harriers y el bombardeo de estos buques permanentes, el hecho de haber visto estos tres aviones que bombardearon y que dejaron con fuego y humo a estos buques, al menos uno principalmente, para ellos sé que fue una alegría y por lo menos les levantamos el espíritu, además del daño que le hicimos a los ingleses. Además, eh, Gustavo, fueron testigos los que estaban allí del ataque, porque los ingleses, como decías vos, no cuentan mucho de lo que pasó, le quieren bajar. hay muchas cosas que son, digamos, que la BBC sin duda este, es importante y tiene mucha experiencia, y hay cosas que las han graficado, notificado y testificado bien. Pero evidentemente hay algunas misiones que están dentro de la carpeta de secreto de guerra. Yo creo, por ejemplo, pongo el caso del Invencible y mm, algunas de los que tenemos más cerca, y yo creo que este ataque del 1 de mayo está también, que yo digo, eh, más allá del efecto que haya tenido, es el hecho de que era impensado que pudiéramos tener claro. éxito en pasarle arriba de las cabezas a estos buques tan sofisticados y que valen tantos millones de dólares. Entonces, y ellos que tienen la responsabilidad de defender a la NATO. Entonces yo creo que eso ha demorado y ha hecho demorar esa información. Eh, yo digo, lo más que tenemos nosotros es que cuando aterrizábamos estaba el que ya falleció, el pintor Ezequiel Martínez, que él era piloto de Fuerza Aérea también, Ujú. el primer teniente retirado, un tipo divino, un tipo muy buena gente, un gran artista. Él hacía un bosquejo, era piloto de helicóptero, ese piloto era de la gobernación del Chaco, y hacía, digamos, de rescate, piloto de rescate, si nosotros nos caíamos cerca de la costa. Y él tenía como gran pintor, cuando nosotros aterrizábamos y en esas charlas de descanso, eh, hacía un bosquejo de lo que nosotros habíamos visto. Y él ha pintado unos cuadros Ujú. y, digamos, no teníamos como la BBC periodistas en el agua, pero los cuadros que ha hecho Ezequiel Martínez, que son cuadros hechos de acuerdo a los bosquejos que le hemos comentado
expresado los pilotos, son cuadros muy bien hechos y con la delicadeza de tener los colores, el estilo del mar, el cielo como estaba, la configuración que teníamos, así que digamos lo más cercano. Y después dependemos que yo ya no lo voy a ver, pero este, cuando pasen los años que los ingleses digan que se levante el secreto de guerra, evidentemente algo importante Algo, pasó claro, para que algo hayan ocultan. decretado, digamos, tanto tiempo de secreto, ¿no es cierto? Claro. Gustavo, lo último que me estoy quedando sin programa sin tiempo del programa y seguramente igual vamos a volver a conversar porque vos tenés otras misiones que también son muy importantes. Pero para cerrar, Gustavo, porque quería conversar contigo justamente por el Día del Bautismo de la Fuerza Aérea. Sé que el 1 de mayo va a ser un día muy especial para toda la Fuerza Aérea y van a Ahora, estar recontra ocupados el jueves que viene, que es cuando el programa está en vivo. Lo que quieras cerrar vos sobre aquel 1 de mayo y esto lo agrego, por la admiración que le tiene todo el pueblo argentino para ustedes, como vos quieras cerrar. no, yo te agradezco, te repito, para mí es una obligación a aquellos que tienen esta inquietud y sobre todo dar testimonio de algo que no me contaron, ni lo leí, ni lo estudié, o sea, lo viví. Yo estuve cerca de un Juan Bernard, un Omar Castillo, un Pedro Beán, un Ricardo Volponi, fueron Daniel Juquic, digamos, son, nosotros hemos perdido 55 hombres en la Fuerza Aérea. Digamos, es un tema triste, la guerra es una miseria humana, si se quiere, es una desgracia, ojalá no existiera, pero la conducta del hombre existe y en los libros de historia vamos a ver que los países medianamente organizados tienen defensa para esa posibilidad de la conducta humana que ocurra en guerra. Así que yo creo que el orgullo que tengo es de haber y agradecido yo de pertenecer a la Fuerza Aérea Argentina, a la institución que tiene nuestra República, haber podido actuar en defensa, haber simplemente cumplido con la misión que tengo y con el servicio que me corresponde. Y siempre recordar eh, a los caídos y ojalá que nuestros jóvenes sepan que el, así como la Argentina a veces tiene algunas cosas feas y algunas páginas oscuras, estos hombres fueron preparados, instruidos en la Argentina, por argentinos, y no hicieron tan malas cosas. Dieron que hablar, ¿no? A muchos especialistas. Gustavo, quiero agradecerte por el tiempo y la paciencia que tuviste para con nosotros y la entrevista, pero sobre todo agradecerte de corazón lo que realizaron en 1982. Nosotros como pueblo estamos orgullosos de la Fuerza Aérea Argentina por lo que hizo durante la Guerra de Malvinas, una guerra que se prepararon durante días y donde los costos de ese aprendizaje costaron vidas a las cuales vos hoy también estuviste homenajeando y es importante que aquí sigamos dándole ese espacio y mencionando a esos héroes de nuestra patria, pero cómo la Fuerza Aérea se desempeñó en la Guerra de Malvinas es un gran orgullo y es una admiración del mundo entero lo que ustedes hicieron, la página que escribieron y sobre todo también quedarme, vos mencionabas ahí Gustavo, el llegar y que los que estaban en Malvinas no se sientan solos. Mencionaste cómo laburaban en comunidad toda la Fuerza Aérea, los mecánicos, todos para que ustedes puedan operar y lo orgulloso que están, que no tuvieron ningún inconveniente en esas operaciones y ese también trabajo en comunidad, en equipo, en épocas donde el individualismo es más importante que otra cosa. Bueno, yo creo que ustedes los combatientes de Malvinas permanentemente vuelven a marcar el camino de la comunidad, la organización de que acá uno no se salva solo, es siempre en comunidad y ustedes son un ejemplo. Así que Gustavo, agradecerte por este rato, pero especialmente y de corazón, es un orgullo muy grande el que tenemos para con ustedes, agradecerte por lo que hicieron en 1982. Un gran abrazo, muchas gracias a vos y te felicito por tu radio. No, por favor, un honor, Gustavo, y volveremos a conversar sobre tus otras misiones seguramente y éxito con lo que viene estos días en esas cuestiones de salud, Gustavo. Así que volveremos a hablar. Muchas gracias. Gracias.
Conversábamos con el comodoro, retirado Gustavo Aguirre Faguet en 1982, teniente de la Fuerza Aérea Argentina, participó del 1 de mayo del ataque de la Escuadrilla Torno, el bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea. Nosotros nos vamos